Buenas tardes, soy la alumna Joana Bleiche del tercer cuatrimestre Grupo B de Fisioterapia. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la articulación del hombro y todos sus componentes, lo que son articulaciones, sus ligamentos, músculos y las estructuras óseas que lo conforman. Bueno, la idea de mi maqueta era realizarla en 3D, pero pues por cuestiones de dificultad pues no pude hacerlo así. Así que solamente hice como en 3D pues la base, que eran los músculos, y encima puse pues los que son las articulaciones, y los músculos los hice de lo que es foamy moldeable. Puse los letreritos de que corresponden a la vista posterior, o sea, los músculos que corresponden a la vista posterior y los músculos que pues se encuentran en la vista anterior. Para que tuviera pues esa consistencia dura, pues primero hice la forma con lo que es alambre, lo forré con cinta y posteriormente le puse lo que es el foamy moldeable para que pues tuviera pues esta forma. Y pues esto fue lo que conseguí. Empezar la explicación de las estructuras óseas que conforman lo que es la articulación del hombro. Vamos a empezar explicando la estructura ósea, que es el húmero, la primera. El húmero pues es el hueso más largo, como podemos apreciar, y voluminoso del miembro superior. Este se va a dividir en dos extremidades, una proximal y otra distal, y entre ellas va a haber una diáfisis. En la vista anterior vamos a poder apreciar lo que es el troquíter, el troquín, en la parte distal vamos a apreciar lo que es el epitróclea, que está en la parte interna, perdón. El epicóndilo, la tróclea humeral, que está en la parte interna igual, y el cóndilo humeral. Esto es en la vista anterior. En la vista posterior vamos a poder apreciar lo que es la cabeza humeral. Como podemos ver, la cabeza humeral, el troquíter, el cuello de lo que es el húmero, la diáfisis humeral y la fosa olecraniana. Ya visto el húmero, ahora vamos a pasar a ver la vista posterior de lo que es la escápula. Ok, pues la escápula va a tener una cavidad glenoidea, el acromion, la fosa supraespinosa, donde va a ir el músculo supraespinoso, la fosa infraespinosa, un borde interno, un borde externo, el ángulo inferior, que es en la parte de aquí, la apófisis coracoides. Ahora bien, igual vamos a poder apreciar en la parte de aquí lo que es la cresta de los músculos redondos. Ahora bien, en una vista anterior vamos a apreciar lo que, como ya habíamos mencionado, la apófisis coracoides, las fosas subescapular, el borde interno, el borde externo y el ángulo inferior.
A lo que va a ser la clavícula, que pues esta va a estar, va a tener una extremidad acromial y una extremidad esternal. Pues vamos a tener lo que es el cuerpo de la clavícula, una parte posterior y una anterior. También vamos a verlo en una parte inferior, una cara inferior, lo que es el surco subclavio, el tubérculo conoideo, la línea trapezoidea, la impresión para lo que es el ligamento costoclavicular. Ahora bien, en lo que es el esternón vamos a apreciar que pues va a estar el área donde se articula con lo que es la clavícula y el área donde, bueno, las áreas donde se articula lo que son las clavículas, el manubrio, y esas pues son las estructuras óseas con las que conforman lo que es la articulación del hombro. Ahora bien, vamos a hablar sobre las articulaciones que conforman a lo que es el hombro. El hombro pues está constituido por 5 articulaciones que conforman el complejo articular del hombro. Estas se van a clasificar en 2 grupos. En el primer grupo vamos a ver a la articulación glenohumeral, que pues es la más importante del grupo. Esta pues es una articulación verdadera y es una principal desde el punto de vista anatómico, ya que pues esta va a estar en contacto, van a estar en contacto 2 superficies cartilaginosas de deslizamiento. Ahora bien, la segunda articulación va a ser la articulación subdeltoidea, que esta es una articulación falsa y accesoria, puesto que no se trata de una articulación. Sin embargo, pues sí lo es desde el punto de vista fisiológico, ya que está compuesta por 2 superficies que se deslizan entre sí. La articulación subdeltoidea va a estar mecánicamente unida a la articulación glenohumeral, y cualquier movimiento en la articulación glenohumeral va a comportar un movimiento en lo que es la articulación subdeltoidea, o sea que prácticamente esta pues no trabaja una sin la otra. En el segundo grupo vamos a poder encontrar a la articulación escapulotorácica. En esta parte pues es la unión de lo que es la escápula con pues con el tórax. En esta parte pues yo puse este pedacito que se ve blanco como si fuera una costilla, ya que pues eso es la articulación, la unión entre pues el choque que hay entre lo que es la escápula con el tórax. Bien, esta articulación pues es una articulación falsa y principal en este grupo, y pues esta se trata de una articulación fisiológica y no anatómica. Es la articulación más importante de este grupo, como mencioné, y sin embargo no puede actuar sin las otras articulaciones, a las otras 2 articulaciones que vamos a mencionar a continuación, porque pues está mecánicamente unida a estas. Ahora bien, la siguiente articulación es la acromioclavicular. Esta es una articulación verdadera y accesoria localizada en la porción externa de la clavícula. Ahora bien, la articulación esternoclavicular es una articulación igual verdadera y accesoria localizada en la porción interna de lo que es la clavícula.
Ahora bien, vamos a hablar sobre un poco sobre los movimientos que se efectúan en lo que es la articulación del hombro. Bueno, pues la articulación del hombro es la más proximal al miembro superior. Esta articulación es más movible que las otras articulaciones y pues esta va a tener 3 grados de libertad en relación a los 3 planos del espacio, conforme a los 3 ejes principales. En el eje transversal vamos a poder apreciar que se van a permitir los movimientos de flexoextensión realizados en el plano sagital. Los movimientos de flexoextensión, pues en estos la extensión va a tener de 45 a 50 grados, mientras que la flexión va a tener de 180 grados, por lo que pues va a ser de gran amplitud. En el eje anteroposterior pues se van a permitir los movimientos de abducción y aducción realizados en el plano frontal. En el eje vertical pues se van a realizar los movimientos de flexión y extensión realizados en el plano horizontal. Mientras que en el eje longitudinal de lo que es el húmero, pues se van a permitir lo que es la rotación externa e interna del brazo y del miembro superior de dos formas distintas. Una va a ser de rotación voluntaria, donde esta pues se va a deber a la contracción de los músculos rotadores, y la rotación automática, que va a aparecer sin ninguna acción voluntaria. Algo importante de mencionar es que los movimientos de abducción que se llevan a cabo en el plano frontal son mecánicamente imposibles debido a la presencia de lo que es el tronco, y pues no es factible si no se asocia con lo que es la extensión o la flexión. Y mientras que los movimientos de abducción, estos pues como mencionamos están realizados en el plano frontal en torno al eje anterior-posterior, y como bueno, eso falta mencionar igual, que pues alcanza los 180 grados. La abducción de 0 a 60 grados puede efectuarse únicamente en la articulación glenohumeral. La abducción de 60 grados a 120 grados necesita la participación de la articulación escapulotorácica, y la abducción de 120 grados a 180 utiliza, además de la articulación glenohumeral y la articulación escapulotorácica, la inclinación del lado opuesto de lo que es el tronco. Vamos a hablar sobre los ligamentos que conforman la articulación del hombro. Vamos a empezar con el ligamento glenohumeral superior, que, el ligamento humeral se divide en superior, medio e inferior, donde el ligamento superior va a estar en la cara externa del rodete glenoideo y porción glenoidea por encima de la escotadura hasta lo que es la región superior del tubérculo menor. Y el medio pues se va a originar en el mismo sitio que el superior, pero solo que se va a insertar en la parte inferior del tubérculo menor. El glenohumeral inferior va a estar en la región anteroinferior de la actividad glenoidea, por debajo de la escotadura y también por debajo de lo que es el cuello del húmero. Se extiende oblicuamente hasta la parte anteroinferior de lo que es el cuello quirúrgico. Vamos a hablar de lo que es el ligamento trapezoide, que pues se va a insertar en lo que es debajo, en la mitad posterior del borde medial, en la apófisis coracoides.
donde pues se va a dirigir hacia arriba lateralmente para insertarse en la cara inferior de la clavícula. Ahora bien, el ligamento conoide, que es el que podemos apreciar aquí, este pues se va a insertar por su vértice en una impresión áspera en la base de la apófisis coracoides de la escápula, medial al ligamento pues trapezoide. Anteriormente por su base pues se va por su base expandida al tubérculo conoide en la superficie inferior de la clavícula. Se inserta en lo que es la, como mencionamos, en la cara inferior de lo que es la clavícula igual. Ahora bien, vamos a hablar sobre lo que es el ligamento coracohumeral, que es el que podemos apreciar aquí. Este pues se va a insertar por la extremidad interna en la parte media y más el borde posterior de la apófisis coracoides. Y por la extremidad externa se inserta en la entrada de la corredera bicipital, de modo que pues se ata a la parte más interna del trocánter mayor y a la más externa de lo que es el trocánter menor. Ahora bien, vamos a apreciar lo que es el ligamento coracoacromial, que lo podemos encontrar en lo que es la parte de aquí. Este ligamento se origina en el borde lateral de lo que es la apófisis coracoides en toda su extensión. Su vértice se inserta en el borde anterior del acromion. Esta inserción se prolonga sobre la cara inferior del mismo, llegando pues hasta su borde lateral. Y vamos a ver lo que es el ligamento humeral transverso, que pues este es una amplia banda fibrosa que se extiende entre los tubérculos mayor y menor de lo que es el húmero y va pasando por encima del surco intertubercular. Este ligamento pues convierte el surco en un conducto que mantiene el tendón del bíceps y su vaina sinovial en posición durante los movimientos de lo que es los movimientos que va a dar la articulación del hombro. Bueno, ahora pues vamos a hablar sobre los músculos que forman parte de la cintura escapular o de la articulación del hombro. Pues vamos a tener al trapecio, al deltoides, al tríceps, al redondo mayor, al redondo menor, al infraespinoso, al romboides mayor, al romboides menor, al elevador de la escápula y al supraespinoso en una vista posterior. En una vista anterior vamos a tener lo que al músculo bíceps braquial, al serrato anterior, al pectoral menor, al pectoral mayor, al subclavio y al supraescapular. Ok. Para la coaptación de la articulación del hombro, no solo recae esto en lo que son los ligamentos, sino que también los músculos tienen acciones coaptadoras que pues son indispensables. Este grupo de coaptadores se va a dividir en dos. Uno va a ser el músculo coaptador transversal.
Los músculos coaptadores transversales tienen dirección, su dirección va a inducir la cabeza humeral en la cavidad glenoidea en una vista posterior. Vamos a ver los músculos que pues van a ser los coaptadores transversales. Estos pues van a ser tres. Va a ser el músculo supraespinoso, que pues este está encargado, encastrado, o podemos encontrarlo en lo que es la fosa supraespinosa del omóplato, y se inserta en la carilla superior del troquíter. El músculo infraespinoso, como podemos ver aquí, este va a tener origen en la zona más alta de la fosa subespinosa y se inserta en la carilla posterosuperior del troquíter. El músculo redondo menor, que podemos encontrar aquí, tiene origen en la zona más baja de la fosa subespinosa y se inserta en lo que es la carilla posterior-inferior del troquíter. En una visión anterior se van a poder distinguir también el músculo supraespinoso, que como ya hemos mencionado, dónde se encuentra y a dónde es su inserción. Vamos a encontrar también al músculo subescapular. Este músculo pues suele ser potente y se origina en toda la fosa anterior del omóplato y se inserta en el troquín. El tendón de la porción larga de lo que es el bíceps braquial, que lo podemos encontrar aquí. Bueno, este músculo se va a insertar en el tubérculo supraglenoideo del omóplato y debido a su reflexión con la escotadura intertuberositaria, va a desempeñar un papel fundamental en lo que es la coaptación transversa por un efecto que vamos a conocer como efecto llamada. Ahora bien, el músculo supraespinoso y el tendón de la porción larga del músculo del bíceps braquial, el supraespinoso y el del bíceps braquial, van a constituir la seguridad de lo que va a ser la articulación. Vamos a hablar de lo que son los músculos coaptadores longitudinales, que pues estos músculos tienen como acción o propósito sujetar el miembro superior e impedir que la cabeza humeral se vaya a luxar. Esto pues hace que la cabeza humeral se luxe por debajo de lo que es la glenoide, ya sea bajo tracción de una carga sostenida con la mano. Ahora bien, estos músculos van a ser tres, que pues vamos a estudiarlos en lo que es la vista posterior. Este va a ser el músculo deltoides. Este músculo tiene sus dos haces laterales y posterior, y asciende, su acción es ascender la cabeza humeral durante lo que es la abducción. Ahora bien, la porción larga de el músculo tríceps braquial, se inserta en lo que es el tubérculo subglenoideo del omóplato y lleva la cabeza humeral enfrente de la glenoide durante la extensión de la articulación del codo. En una vista anterior vamos a encontrar, como ya habíamos mencionado anteriormente, que también va a ser parte de los coaptadores longitudinales, a lo que es el músculo subescapular, que pues es un músculo pues muy potente, que ya vimos dónde se origina. Y vamos a tener también a lo que es el tendón del bíceps braquial, también va a formar parte de este grupo, donde también la porción corta se va a insertar en lo que es la apófisis coracoides, al lado del músculo coracobraquial.
que pues van a tener como acción el desplazar la cabeza humeral hacia arriba durante los movimientos de flexión del hombro y del codo. Ahora bien, también vamos a tener en este grupo de músculos a lo que es el pectoral mayor, que es toda esta parte, y en la parte posterior se encuentra el pectoral menor, pero vamos a enfocarnos en el pectoral mayor. El pectoral mayor es en cuanto a su porción clavicular, se prolonga hasta la acción del as anterior del músculo deltoides y pues es principalmente flexor y abductor de la articulación del hombro. Ahora bien, vamos a hablar sobre los músculos motores de la articulación del hombro, que pues estos músculos, en estos músculos vamos a tener a lo que es el músculo trapecio, que podemos ver aquí. Este músculo va a estar dividido en tres porciones, una porción superior o acromioclavicular, que tiene como acción el elevar el muñón del hombro y evitar su caída bajo pues el peso de alguna carga. Vamos a tener también la porción media o espinosa, que va a estar en dirección transversal. Esta pues encaja el omóplato en el tórax para desplazar el muñón del hombro hacia atrás. Y la porción inferior, que tiene como acción el desplazar el omóplato hacia abajo y hacia adentro. También vamos a tener lo que es el músculo romboides, que pues este músculo va a desplazar el ángulo inferior, que pues desplaza el ángulo inferior hacia arriba y hacia adentro para que eleve el omóplato y fije el ángulo inferior del omóplato con las costillas. Entre estos músculos también vamos a encontrar a lo que es el elevador de la escápula, que pues tiene como acción, su acción es parecida a la acción del músculo romboides y pues se desplaza de 2 a 3 centímetros el ángulo superinterno hacia arriba y hacia adentro, lo que nos permite hacer lo que coloquialmente conocemos como alzar los hombros. Y también pues se contrae durante el aporte de alguna carga. También vamos a tener lo que es el músculo serrato anterior, en una vista anterior también lo vamos a tener. Y el músculo pectoral menor, en una vista anterior igual, donde su dirección pues va a ser oblicua hacia abajo y hacia adelante y hacia adentro. Queda por debajo de lo que es el pectoral mayor. Y pues su acción desciende el muñón del hombro, para lo que pues hace que se desplace la glenoide hacia abajo. Y esta acción pues la podemos encontrar, por ejemplo, cuando por ejemplo, se realizan movimientos en lo que son las barras paralelas. También desliza el omóplato hacia afuera y hacia adelante, despegando su borde posterior. Y vamos a tener también lo que es el músculo subclavio, que pues va a tener una dirección oblicua hacia abajo y hacia adentro, casi paralela a lo que es la clavícula. Cuando este músculo se contrae, pues va a traer como consecuencia que se desciende la clavícula y por tanto lo que es el muñón del hombro. También pues va a encajar la porción interna de la clavícula contra el manubrio esternal, de modo que coapta la articulación esternocostoclavicular, perdón.